Vamos a continuar con este curso de pacto que hemos visto desde un principio que el objetivo es este viaje a través del corazón de Dios, porque no es para nosotros saber más historia acerca de la Biblia o aprendernos más pasajes de la Biblia, no, es para entrar en esa palabra íntima que Dios quiere manifestarse, que Dios quiere hablarnos a profundamente a nuestro corazón, porque eso es lo que a Él le interesa, nuestro corazón, nuestra alma, ¿sí? Entonces vamos a ver, fíjense, en el Salmo 25, 14, ¿de qué nos está hablando Dios? Vamos a hacer un breve repaso, pero vamos a empezar con este hermoso versículo. Dice Salmo 25, 14, la comunión íntima del Señor es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. ¿Qué es? Hemos ya hablado acerca de el temor de Dios. ¿Qué es el temor de Dios? Es reconocer quién es Él. Cuando empezamos a conocerlo, a entender la magnificencia, el poderío, quién es nuestro Dios y que viene a crearnos en amor, ese amor de ese Dios que sostiene todo, que es el creador del universo. Yo a veces me he preguntado, Señor, pero pues somos aquí en la tierra, somos esto, ¿para qué hiciste tanto universo? Hay cosas que la mente humana todavía no puede comprender, hay agujeros negros, hay galaxias, hay estrellas que son a miles de millones de años luz. Somos un puntito en el universo y tú tienes el universo como estrado de tus pies. El universo es una cosita en tus manos, en tu creación. Tú eres magnificentemente más que eso. Y yo digo, ¿por qué, Señor? Si nuestra mente ni siquiera puede alcanzar a comprender el universo. Los científicos cada vez están haciendo nuevas teorías y descubriendo más y más universo. Dice, y Dios me dijo, para que entiendan que aún eso mucho más soy yo, mucho más que el universo que lo tengo en el puño de mi mano. Soy el que soy. Y así, que eres un punto minúsculo, la Tierra es un punto minúsculo en todo ese universo. Dios quiere una comunión íntima contigo en lo personal. ¿Cómo puedo ser yo tan importante si soy una cosa de polvo? Pues Dios me dio esa identidad. Por amor me creó para Él. Por eso dice en el Salmo 25, 14, la comunión íntima del Señor, de este Padre que nos creó en amor, es con los que le temen. Y ya vimos, ya dijimos, temor no es, ay, le tengo miedo. No, temor es saber quién es Dios. Es estar simplemente, decir, esto eres, Señor, este eres. Y me amas, así tú me creaste. Y lo importante aquí es que a ellos, o sea, a nosotros, hará conocer su pacto. ¡Qué impresionante! ¡Qué impresionante! ¿No quieres conocer ese pacto?
¿Y cómo lo vamos a conocer? Con esa comunión íntima con Él. Y fíjense, el Salmo 89, 34, porque somos muchas veces seres y la humanidad se aparta de Dios y hacemos cosas que no le agradan y nos volteamos y no queremos verlo y queremos hacer nuestra voluntad. Pero fíjense lo que dice en el Salmo 89, 34. Dice, dice Jehová, Dios, no olvidaré mi pacto, ni cambiaré lo que ha salido de mis labios. Ese pacto, hagas lo que hagas, estés donde estés, lo creas o no lo creas, Dios es un Dios que nunca cambia. Y el pacto que ha salido de sus labios, Él no lo olvidará, no lo olvidará jamás, porque ha salido de sus labios. Qué impresionante es esto. ¿No te gustaría conocer el corazón de Dios a través de ese pacto? Y fíjense, dice, vemos cuando iniciamos este estudio de pactos, vimos que a través de todo hay un solo pacto, pero vamos a irlo desmenuzando porque así nos lo ha ido mostrando y revelando Dios. Y hay gente que dice, pues hay hasta 8 pactos y empiezan con el pacto edénico, con el pacto con Adán, con el pacto con Noé, con Abraham, con Moisés, con Palestina, que es el pacto de tierra, con David y el nuevo pacto, ¿sí? Pero nosotros hemos concentrado donde empieza la palabra pacto, berit, y empieza en 5 pactos, vamos a ir a través de 5 pactos, aunque vamos a ver ejemplos de pactos entre hombres, etcétera, para ir entendiendo lo que significa esta palabra que Dios nos ha dado. ¿Sí? De hecho, la palabra pacto se menciona 298 veces en todas las escrituras. Y muchas veces decimos lo que más nos interesa es el nuevo pacto. El viejo pacto ya quedó atrás. Y desechamos todo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Acuérdense de una cosa, estas divisiones, inclusive en la cuestión de los libros, ¿verdad? Son cartas, son escritos, no hay divisiones de capítulos, ni de versículos, ni nada. Es toda una cuestión continua. No podemos obviar el Antiguo Testamento o el Nuevo Testamento, porque los 5 pactos que se mencionan como pacto, como berit y como diadexe, esos pactos vienen tanto en el Antiguo como el Nuevo Testamento. De hecho, el Nuevo Pacto se explica en el Antiguo Testamento, en Jeremías, en Isaías y en Ezequiel. Y eso es lo que vamos a ver. Entonces, fíjense, en el Antiguo Testamento simplemente por idioma, no estamos dividiendo, ¿sí? Por idioma. El Antiguo Testamento se escribió ¿en qué? En hebreo. Entonces, como se escribió en hebreo, la palabra pacto viene como berit, ¿sí? ¿Y qué quiere decir berit? Si ustedes lo buscan en el diccionario hebreo, quiere decir, fíjense, alianza, convenio, tratado, promesa. Fíjense, la palabra alianza no les suena a algo como la alianza del matrimonio. Mucha gente en otros países le llama al anillo la alianza matrimonial, ¿verdad? Y yo he ido a unas bodas que dice, ¿quién tiene la alianza matrimonial? O sea, los anillos, ¿verdad? Que nosotros le llamamos anillos. Alianza, ¿sí? Entonces, tratado, promesa, compromiso, garantía, juramento de
lealtad. Eso es lo que quiere decir pacto. Es más que un contrato. Muchas veces decimos, ay, pues vamos a hacer un contrato, ¿verdad? Por ejemplo, ahora está muy de moda hacer los contratos prematrimoniales por cuestiones económicas o etcétera, en fin, ¿verdad? No es un contrato. Un pacto va más allá de un contrato y vamos a ver lo que Dios quiere decir con este pacto, ¿sí? Y acuérdense que en el Nuevo Testamento simplemente por idioma es en el griego es diadseke, ¿verdad? Con K, dia de seque, S-E-K-E. Muy bien, entonces la primera vez que nosotros encontramos la palabra pacto en la Biblia, nos vamos a ir a un repaso rapidito, es en Génesis 6:18 y vemos que Dios hace un pacto con Noé. Sabemos que Dios nos pone en un paraíso para que disfrutemos todos los días, fíjense, todos los días Dios se presentaba, iba y se presentaba y caminaba con Adán y con Eva, platicando, comunicándose. Muchas veces mis hijos me dicen, ay mamá, es que tú no te gustan los regalos, no, sí, obviamente a todos nos gustan los regalos, pero hay lenguajes del amor. Hay lenguajes del amor y les recomiendo este libro, Los 5 lenguajes del amor, de Gary Smalley, ¿sí? Y es un libro muy famoso porque hay diferentes lenguajes del amor y Dios usó todos esos lenguajes para con nosotros, ¿sí? Y ese lenguaje de la comunión, tiempo de calidad, era un tiempo diario. Ahí dice en el huerto del Edén, él no nomás iba los domingos a buscarnos, él todos los días se paseaba en ese huerto del Edén, ¿sí? Con su creación máxima que había creado en amor, a su imagen y semejanza, que somos nosotros, ¿verdad? Entonces dice que Noé, por ejemplo, solo nos dice que Dios estableció ese pacto con el hombre y no nos da una razón, no nos dice es literalmente por qué lo hizo, ¿sí? Sin embargo, fíjense lo que había sucedido anteriormente. Dios había creado esta creación perfecta, hermosa. ¿Cómo sabemos que era perfecta y hermosa? Porque Dios todo lo hace perfecto y hermoso. Y en la creación, en Génesis 1:31, vemos cada vez que Dios hacía en un día, que bueno, no sabemos cómo era ese día en tiempo, ¿verdad? Pero dice, ese día siempre creaba Dios algo y vio Dios que todo lo que había hecho, vio que era bueno en gran manera. Tú y yo fuimos creados para ser buenos en gran manera. ¿Qué quiere decir buenos en gran manera? Ese Génesis 1:31. Y no voy a leer los demás porque cada día que él creaba, él decía, y vio Dios que era bueno. Sellaba con una paloma, ¿verdad? Esto es perfecto. ¿Qué quiere decir eso? Completamente perfecto, pleno, en perfecta armonía. Eso quiere decir en Génesis 1:31, bueno en gran manera, ¿sí? Y lo dice 7 veces a través de toda la humanidad, de todo lo que él crea. Y entonces esa humanidad, ya sabemos, viene la caída del hombre. ¿Por qué? Porque mucha gente dice, pero ¿por qué nos dio la opción? ¿Por qué permitió que entrara allí? ¿Por qué nos puso el árbol del bien y del mal? ¿Por qué? ¿Sí? Bueno, yo te pregunto,
si tienes hijos o por qué tus papás, ¿verdad? Pues no te llevaron allá a un lugar muy lejano, ¿verdad? Yo a veces sí me lo he preguntado, ¿verdad? Y sí hasta me han dado ganas, ya me quiero ir de aquí, veo tanta maldad, tanta inseguridad, tantas cosas tan horribles, y digo, quisiera irme a una isla allá aislada, llevarme a toda mi familia y ahí que estuviera mi familia y que no hubiera internet y que no hubiera nadie, ni nada, para que nunca pudieran tomar ninguna decisión, porque yo les voy a poner nada más todo lo bueno y pues no va a haber fritos Doritos, ¿verdad? Y no pueden comer cosas feas y no va a haber nada de eso. Pues es que Dios nos dio el libre albedrío. ¿Para qué? Porque el amor tú no lo puedes forzar. El amor tiene que haber libertad para amar. El amor solamente se da en la libertad. Dios no nos obligó. Dice, ¿por qué? ¿Por qué no nos puso aquí un chip y que teníamos, Dios, yo te amo, nomás te amo a ti y todo? Eso es libertad, ese es amor. Sí, fuimos hechos para amar. Y hemos amado, todos hemos amado. Y a veces no somos correspondidos y a veces somos traicionados por ese amor, pero fuimos hechos para amar. Y nunca pienses, ¿por qué amé a esta persona? Porque tu grandeza, porque fuiste hecho para eso. No importa que la otra persona no te haya correspondido, no importa que la otra persona no te haya amado como tú lo deseabas, no importa, porque tu conexión y tu grandeza está en el amor que tú has brindado, ¿sí? Mucha gente dice, y te arrepientes por haber enamorado de esta persona o por haber confiado en esta persona. Nunca te arrepientas, porque Dios nos hizo para amar. Tú pusiste tu corazón en esa relación o en esa amistad o lo que tú quieras, ¿sí? Ahí está tu grandeza, en eso. Y entonces dice, fíjense, Dios pone como señal en ese pacto de Noé que estaba el mundo terrible, así como yo que ya me quiero ir de aquí, me quiero en una cabaña ya sola y no quiero saber de tantas cosas, pero estamos aquí y por amor estamos aquí, por amor a los demás, porque sabemos que nos necesitan y eso nos nutre a nosotros. Porque puedes estar solo allá y ¿qué vas a hacer con el amor que Dios ha puesto en ti cuando estás hecho para eso? Y entonces la maldad fue tremenda, empezó el hombre a ser un desastre de ese jardín, de ese huerto del Edén, de lo que Dios nos había dado. Y llegó la maldad a tal momento, fíjense que vemos el corazón de Dios y dice, y entonces dice que le dolió el corazón a Dios y se arrepintió de haber hecho al hombre. Le dolió el corazón al ver a su máxima creación hecha para amar, destrozándose unos a otros, con odio, con rencor, con ira, ¿sí? Y entonces dijo, no puedo, la misma creación mía se está destruyendo unos a otros. Y entonces él extiende su mano y toma a Noé, un hombre que él haya gracia y favor delante de Dios a Noé, y hace un pacto con él. Y de ahí, de ese pacto, venimos todos también. Ahí estamos nosotros en ese pacto, porque dice, pone una señal en el cielo, un arco, que es el arco iris, y en Génesis 9:16
Dice, y estará este arco en las nubes y lo veré y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente, con toda carne que hay sobre la tierra. Es un pacto perpetuo, permanente, en el cual, gracias a ese pacto, estamos tú y yo aquí, porque dijo Dios que no destruiría nuevamente a la humanidad y a todo ser viviente. ¿Sí? Después de eso entramos en el pacto abrámico en Génesis 15, 18. Fíjense, Dios se acerca y él toma a Noé. Noé no lo estaba buscando. Noé halla gracia y favor a través en los ojos de Dios. Pacto abrámico. Abraham estaba en Ur de los Caldeos, allá, en una tierra pagana, en una tierra él con su familia, con todo. Pero Dios va y lo busca y se le aparece en una visión. Se acerca, dice la palabra de Dios en Génesis 15, 18, que Dios se acerca a Abraham en una visión. Estos dos pactos son unilaterales. ¿Qué quiere decir? Que aquí Dios llega y él establece su pacto con sus palabras y lo que él dice acerca en estos pactos. ¿Y qué le promete? Simplemente él llega con Abraham y le dice, te voy a dar un hijo, te voy a dar descendencia como las estrellas, te voy a dar una tierra. De hecho le dice, deja tu tierra y tu parentela, porque vete, porque yo te voy a dar una tierra. Le promete larga vida, le promete riqueza y le promete una muerte en paz. Y todo lo cumple. ¿Sí? Y aquí es donde vemos en este pacto con Abraham lo que significa el karat berit, ¿sí? Y vemos aquí las tres figuras que están haciendo pacto con Abraham. Y es importante, solamente voy a entrar en este detalle, ustedes saben, ya lo comentamos, cómo le dice a Abraham, trae estos animales, pártelos por la mitad y ponlos a los lados. Entonces, Abraham trae estos animales, los parte a la mitad y los pone por un lado y por otro. Abraham no sabe lo que está pasando, pero él obedece a Dios. Y entonces empieza a oscurecerse y Abraham tiene mucho sueño y tiene que estar con algo ahí que coge de ahí para poder quitar pues, los buitres y las moscas y todo para que pues eran animales que estaban partidos ahí a la mitad, ¿sí? Hasta que lo vence el sueño y entonces él ve que pasa a través de estos animales, pasa un horno humeante y sabemos por todo lo que hemos ya estudiado que Dios se manifestaba en una nube cuando se manifestaba en el templo, cuando llegaba al tabernáculo, ¿sí? Con el pueblo de Israel cuando lo saca de Egipto. Entonces ese horno humeante, esa nube, ¿sí? Era el Padre mismo. Y luego una antorcha encendida. Y sabemos también que qué pasa cuando viene el Espíritu Santo en el Pentecostés como lenguas de fuego. Y en muchas ocasiones se dice, ¿verdad? Nos dice la palabra que es fuego, el fuego del Espíritu, era el Espíritu Santo mismo, que estaba pasando a través de esos pedazos de carne partidos. ¿Y dónde estaba el Hijo? Ya vemos al Padre, al Espíritu Santo, y el Hijo era precisamente ese cuerpo partido en dos, a través del cual teníamos el acceso, como lo dijo, cuando se rasgó el velo
Y en Hebreos nos dice que este es mi cuerpo que por vosotros es partido. ¿Y para qué? Para llegar al Padre, directamente al trono de la gracia del Padre, ¿sí? Entonces ahí vemos como este pacto que hace con Abraham, que de esa descendencia de él, de esa descendencia que él le promete a Abraham, que imagínense, Abraham tenía 100 años, no tenía hijos, tenía una mujer estéril de 90 años, y Dios le dice que le va a dar una descendencia como las estrellas, y lo saca, y le dice, ves, a ver, ves el cielo lleno de estrellas, cuéntalas, así como no puedes contarlas, así te daré yo descendencia. Y Dios lo cumplió. Y lo vemos ahí, en el pueblo de Israel, porque aunque hagan un censo en el pueblo ahí en Israel ahorita, hay muchos israelitas, muchos descendientes, muchos judíos dispersos por todo el mundo. Y entonces Dios dice, fíjense, ahí entra la palabra karat berit, cortar un pacto. Y vemos a los tres, la Trinidad en ese pacto, ¿sí? Y después vemos el pacto de Moisés en Éxodo 24, del 1 al 11, y 34, del 27 al 28. Vemos a Dios estableciendo el pacto de la ley con el pueblo de Israel. Estaban bajo el liderazgo en ese entonces de su libertador. Moisés los había sacado de Egipto, ¿verdad? De 400 años de esclavitud. Entonces se le llama el pacto de la ley o de Moisés, porque es Moisés el que sube allá al monte Sinaí y baja las tablas de la ley, escritas en piedra, ¿verdad? Y entonces, fíjense, ¿qué es lo que hacen cuando como símbolo de este pacto? Ya vimos símbolos acá en el pacto de Abraham. Ahora vamos a ver qué es lo que pasa cuando Moisés, cuando se hace el pacto de la ley a través de Moisés, ¿sí? Sacrificaron animales y Moisés esparció la mitad de la sangre en el altar y la mitad sobre el pueblo, y le llama la sangre del pacto. Aquí tenemos otra cosa muy importante, la sangre del pacto, ¿sí? Y después, ¿cómo sellaron esto? Comieron y bebieron. Qué importante es cada cosa que Dios nos está hablando en esto. Comieron y bebieron. ¿Cómo celebramos nosotros los pactos? Cuando tienes una boda, ¿qué es lo que después de la boda hacemos? Pues a lo mejor dices, bueno, pues ahorita ya no hay banquetes. Pues no habrá banquetes, ¿verdad? Normalmente, ¿qué hacemos? Ofrecemos una comida, un banquete. Y pues claro, hay bodas de quién sabe cuántas gentes, etcétera, etcétera. Y pues bueno, a veces dices, no se puede eso, cuando menos un brindis. Y te pasas, yo he ido a varias bodas hermosas en la que ahí mismo en el salón de la iglesia, ¿verdad? Se hace la ceremonia en la iglesia y ahí abajo en el salón de la iglesia, ahí tienen un brindis y todos comemos y bebemos. ¿Por qué? Porque es la señal. Aquí como aquí lo hicieron, ¿se fijan? Cuando hacen un pacto, un contrato o esto, lo otro, ¿verdad? Bueno, ya por fin se graduó el joven o etcétera. ¿Y qué hacemos? Nos vamos a comer y nos vamos a beber, ¿sí? Entonces, comieron y bebieron. ¿Qué nos recuerda eso? La Santa Cena. Tomad, comed. Tomad, comed. Aquí se llama la sangre del pacto. Fíjense desde cuándo está instituido esto, ¿sí? Y luego lo vamos a ir viendo. Esto nos apunta a Lucas 22, del 17 al 20. Esta copa, dice Jesús, es el nuevo pacto en mi sangre,
que por vosotros se derrama. ¿Ven cómo es el mismo, es lo mismo? Entonces, este pacto que Moisés derrama, nos dice en Hebreos que él toma la sangre y pone la mitad de la sangre sobre el libro. ¿Quién es el libro? ¿Qué es el libro? El libro es la palabra de Dios. Son todas lo que ellos tenían, las escrituras. ¿Y quién es la palabra de Dios? ¿Quién es el verbo vivo? Es Jesús. ¿Se dan cuenta? Y el resto de la sangre lo esparce sobre todo el pueblo. Es un pacto de sangre, ¿sí? Y aquí lo vemos. Por eso Jesús retoma su identidad y dice, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Y vamos a hacer aquí, vamos a rápidamente a recapitular también un pacto entre humanos que vimos, que es muy importante que entendamos, porque este pacto entre David y Jonatán es un pacto que les llamamos sombras, ¿verdad? De lo que se está representando en eso. Y ese pacto entre Jonatán y David es hermoso. Está en 1 Samuel 18, del 3 al 4. Vamos a ver 1 Samuel 18, del 3 al 4. Y vemos como aquí, bueno, en realidad es como inicia, ¿verdad? Luego vamos a ir viendo cómo se desarrolla este pacto. Y en este escrito, o sea, Dios nos dice que hacen un pacto Jonatán y David. Sabemos que Jonatán era el hijo del rey Saúl. Le correspondía a él ser el próximo rey de Israel, pero Dios había dicho que iba a ser David y lo había ungido. Y vemos en este pacto maravilloso cómo Dios manifiesta su voluntad en esto, porque ellos dice que Jonatán, y fíjense la base del pacto, Jonatán amó a David cuando lo conoció. Saúl lo manda a llamar, pero la base del pacto es el amor. La base del pacto de Noé es el amor a la humanidad, a ti y a mí. La base del pacto de Abraham, de tomar un nombre para poder mandar al Salvador del mundo, es el amor. Y en este pacto de Jonatán y David es igual. Y Jonatán, fíjese, siendo el hijo del rey, hay un intercambio de 3 cosas muy importantes que nos hablan. Es un intercambio de mantos, es un intercambio de armadura y armas, y es un intercambio del talabarte o el cinturón. Y rápidamente vamos a ver estas 3 figuras que se nos dan aquí. El cambio de mantos es Jonatán se quita su manto como heredero del trono de David, ¿verdad? Bueno, le llamamos el trono de David. En ese entonces Saúl era el que tenía el trono, ¿sí? Entonces se quita Jonatán, siendo el hijo del rey que le correspondía, y le pone el manto a David. Está dándole su identidad de hijo o de rey, ¿sí? Como sucesor del trono de Israel. Así también Jesús, siendo el hijo del rey, nos pone ese manto, y lo dice la palabra de Dios, que Él nos cubre con un manto de lino fino, con un manto blanco, que nuestra vestidura son harapos de inmundicia.
todos nuestros pecados, toda nuestra suciedad, todos nuestros pensamientos tremendos, toda nuestra ira, todas nuestras envidias, todas nuestras cosas que tenemos en nuestro corazón, Él nos pone, nos quita esos harapos de inmundicia que tenemos y nos cambia el manto por un manto blanco, por un manto de santidad. ¿Para qué? Para que cuando Dios nos vea y manda su juicio como lo mandó, Él nos ve a nosotros blancos y resplandecientes. Y entonces, ¿qué pasó con mis harapos? ¿Qué pasó con todo mi pecado, mi inmundicia? Entonces, hay un intercambio. Jesús se pone sobre él todos los mantos, harapos de inmundicia y de pecado de toda la humanidad. Y cuando Dios manda su juicio sobre su propio Hijo, porque Él está portando en ese momento en la cruz todo tu pecado, toda tu suciedad y toda la mía. Y gracias al amor de Dios, porque vamos a ver cómo esto Él ya lo había prometido por amor a nosotros desde Génesis 3:15. Ese es el cambio de mantos, cambio de armas o armadura. ¿Qué quiere decir esto? ¿Para qué necesitamos la armadura? ¿Para qué necesitamos las lanzas o las armas o las bayonetas o todas las armas para la guerra? ¿Para defendernos de quién? De nuestros enemigos. ¿Qué nos está diciendo aquí? Acuérdense de eso. Ahora mis enemigos son los enemigos de Dios, pero los enemigos de Dios también son enemigos de nosotros. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que en esa famosa encuentro de Saulo de Tarso con Dios, que le dice Jesús, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo dice, ¿quién eres? Yo no te persigo a ti, yo estoy persiguiendo a los cristianos. No, porque en ese pacto con Jesús, ahora tus enemigos son los enemigos de Jesús. Y Jesús le contesta, yo soy Jesús a quien tú persigues. Recuérdalo, los enemigos tuyos ahora son los enemigos de Dios, pero tú también, los enemigos de Dios, el mundo, Satanás, ahora son tus enemigos. ¿De qué lado vas a estar? ¿De qué lado te vas a posicionar? Sí, eso es lo que significa la armadura y las armas de guerra, porque ahora Él pelea nuestras batallas, porque ahora nuestros enemigos se las ven con Él. Y por último, el talabarte o el cinturón. El cinturón quiere decir muchas cosas. Quiere decir la fuerza. Ustedes saben que cuando alguien va a cargar algo muy fuerte, se ponen unos cinturones, ¿verdad? Y cuando van a las tiendas y ven a la gente cargando, o por ejemplo, los que son... los que tienen la fuerza esa, ¿verdad? Para las pesas y todo, es halterofilia, creo que es, bueno, no me acuerdo cómo se llama muy bien, ¿verdad? Pero bueno, ¿qué es lo que usan? Unos cinturones, porque aquí es donde se concentra la fuerza para subirlo. Y aparte, pues ustedes saben que muchas veces decimos, no, ese tiene los pantalones bien puestos, ¿no lo decimos? ¿Y por qué? ¿Qué usa la gente para que no se le caigan los pantalones, verdad? Los hombres siempre traen sus cintos bien puestos, sí, siempre. Entonces,
Eso es el sentido. En aquel entonces, el cinturón, aquí también traían sus armas para que ellos usaban. ¿Sí? Era muy importante ponerse el cinturón. Entonces, la fuerza. Dios ahora es nuestra fuerza. Él nos da esa fuerza, pero también nuestra fuerza debemos de darla al Señor. Es que estoy muy cansada, es que ya no puedo, no, me voy a quedar el domingo y mejor no voy porque estoy muy cansada. Tu fuerza es para el Señor porque Él te da la fuerza. Y ese famoso, ¿verdad?, versículo que nos encanta a todos, Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y la palabra fortalece es endínamo. Somos dinamita, la fuerza de Dios, ¿sí? Es la que todo lo podemos en esa fuerza de Dios. Entonces, tenemos esas tres símbolos de lo que significa el hacer un pacto, entrar en ese pacto. Qué hermoso, porque vemos como todos son figuras de lo que Dios nos quiere revelar de quién es Él cuando Él dice que está en pacto con nosotros y que se acordará de ese pacto y que ese pacto que ha salido de sus labios, Él nunca se retractará y que ese pacto nos lo revelará a los que estamos en íntima comunión con Él. Qué importante es conocer el corazón de Dios a través de este pacto maravilloso que Dios nos recuerda cada vez. Vamos a terminar con una oración para que podamos entender y Dios nos revele ese corazón que Él tiene y la importancia de ese pacto, porque nuestro nuevo pacto, la sangre poderosa de Jesús, el Espíritu Santo que mora en nosotros, lo dice Jeremías, y haré un nuevo pacto con ustedes, no como el otro pacto, ¿verdad?, que ustedes transgredieron, sino es un nuevo pacto que nos ha estado mostrando a través de todo lo que hemos estado viendo. Y entonces vemos que Dios nos dice, ya yo pondré un nuevo corazón, no un corazón de piedra, sino un nuevo corazón, y pondré un nuevo espíritu para que ese pacto, esa obediencia venga a través del amor que yo he sembrado en tu corazón, esa revelación íntima. ¿No quieres conocerlo? Vamos a conocerlo, porque en cuanto conozcamos el corazón de Dios y quién es nuestro verdadero pacto, entonces entenderás la capacidad del amor de Dios para contigo. Y esto morará dentro de ti. Vamos a orar. Gracias, Padre, porque tú eres maravilloso, porque siendo el Dios del universo quien eres, tú alargas tu mano y tú vienes a nosotros y en amor nos sostienes y nos prometes desde Génesis 3:15, sabiendo que somos quiénes somos y cómo somos, nos amaste porque tú nos amaste primero, por eso nos mostraste tu amor y ahora nosotros te amamos. Danos esa revelación, Señor, la vemos a cada día. Abre nuestros ojos para ver esos milagros diarios, porque si estamos aquí en este momento, es solamente para darte gracias, porque sabemos que si tenemos aliento de vida,
es por tu gracia y por tu favor, por tu gran amor. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, y gracias, Espíritu Santo, que soplas esta vida. Gracias. Amén y amén.